muchas gracias por la presentación. Pues muchas gracias por la invitación al doctor Pedro Salazar y al doctor Arturo Oropeza, y pues para mí es un honor estar en esta mesa con mis colegas con los que hemos trabajado dentro de la clase también. Somos muchos ahora, ¿no? Y seremos más de la plaza. Pero bueno, el tema que a mí me sugirieron es políticas públicas para una mejor educación en México, y bueno, lo pensé en el marco precisamente de este libro que se está presentando, entiendo, en varias sesiones, un libro muy oportuno, donde efectivamente se recogen temas de la realidad nacional, y no solamente temas, sino problemas que merecen una atención muy puntual desde distintas perspectivas, desde distintos espacios, ¿no? Y la mesa que ahora nos toca tiene que ver precisamente con la educación y en torno precisamente a la aportación de la doctora Teresa Bracho. Pensando en este tema, estuve finalmente reflexionando cuál era la mejor manera de poder tener una reflexión productiva en 20 minutos. Y decidí que, bueno, yo les hablo, desde donde hablo es como investigadora de políticas públicas, desde un campo disciplinario cuya singularidad efectivamente está en mirar las decisiones, acciones y la resolución de problemas públicos, pero sobre todo su singularidad está en no perder de vista cuáles son las mejores decisiones orientadas a encontrar las mejores soluciones de política pública. Y el doctor Miranda creo que nos aporta, ¿no? En realidad, nos aporta más bien algunas visos, algunos lineamientos, algunos vectores de cuáles serían las mejores políticas públicas para una educación en México. En realidad yo lo que quiero compartir con ustedes es mi reflexión. Yo no pensé en exactamente cuáles serían las mejores políticas para una mejor educación, sino pensé en cuál sería la mejor ruta para pensar en cuáles serían las políticas públicas para una mejor educación en México. Y la primera pregunta que yo me hice fue: ¿qué implican una política pública o políticas públicas para una educación en México? Y la primera respuesta desde el campo de política pública es garantizar el sentido público de estas políticas, ¿no? Y en este marco, que bueno, está no está, bueno, en estos últimos años nos ha ocupado buena parte de nuestros trabajos de investigación la reforma educativa. Pues ¿cuál es el sentido público de esta reforma educativa? Pues es garantizar que las decisiones en el proceso decisional no pierdan de vista el gran propósito de la reforma educativa, que es materializar y hacer realidad el derecho de las niñas y niños y jóvenes, ¿no?, que reciban una educación de calidad con equidad en el tramo obligatorio, ¿no?, tal como lo mencionaba la doctora Bracho, y está muy bien, tal cual está escrito en el último informe del Instituto Nacional de la Evaluación. El segundo, ¿no?, ¿cuál sería lo que tendrían que garantizar estas políticas? Pues identificar y combatir todo aquello que incida negativamente en el logro de este propósito, pero también otro sentido público sería impulsar y construir todo lo que positivamente abona a este fin, que seguramente con estos podrán ir viendo, ¿no?, la aportación del doctor Miranda. Para poder garantizar el sentido público de las políticas, me parece que es indispensable partir de un punto, que es reconocer que las políticas públicas representan un proceso complejo, ¿no?, donde se encuentran imbricadas dos
grandes dimensiones, ¿no? Que son la dimensión política y la dimensión de las políticas. La dimensión política tiene que ver con la convergencia de distintos actores, tiene que ver con la convergencia de distintas instancias responsables de la política, tiene que ver con intereses, ¿no? de los actores. Y la dimensión de las políticas tiene que ver más con aquella dimensión científico-técnica orientada a resolver el problema en cuestión. En términos de la propuesta del doctor Miranda, son los distintos vectores, aunque el último vector, ya no me acuerdo si es el noveno, el último es la dimensión más política, tiene que ver con la federación, etcétera, ¿no? Pero, ¿no? ¿El 9? Ok. Pero bueno, ¿qué pasa en la realidad? Lo que tenemos en la realidad, tanto desde la investigación educativa, tanto desde el proceso decisional de políticas, es que en general se tiende a enfatizar la dimensión más técnica de las políticas, y no está mal, así debiera ser, pero finalmente se descuida o se deja, no siempre, de lado, a un segundo plano, la dimensión política. ¿Por qué? Bueno, pues por muchas cosas, ahorita no, simplemente por el enfoque de política pública, o porque simplemente se considera que es más pertinente tener separadas estas dos dimensiones. Sin embargo, yo considero que no es así, o sea, no hay que ver a la dimensión política como un obstáculo de las políticas, sino hay que hacer de la política, ¿no? una aliada para garantizar el sentido público de las políticas educativas. Entonces, el propósito de esta reflexión es compartir con ustedes una mirada singular de política pública para mirar la reforma educativa sin perder de vista, como decía el doctor Miranda, avances, ajustes que hay que hacer a esta política, pero a ver cuáles son los mejores ojos para mirar a la reforma educativa o este proceso decisional que lleva de 2013 para acá. Yo considero que la mejor mirada es un enfoque integral de política educativa, que ahorita me voy a focalizar en los componentes. El punto de partida que yo tomé para de alguna manera poner a prueba este enfoque integral de política pública son precisamente las ideas que busca colocar este libro, ¿no? Y que me parece que son muy claras. Una primera idea, o sea, no están en orden, sino aparecen, ¿no?, a lo largo del libro, pero también están concentradas en la introducción del tomo en donde está el capítulo de la doctora Bracho. La primera es identificar, dice que algo no anda bien en el país, ¿no? Entonces, para eso necesitamos hacer un diagnóstico, como decía la doctora Teresa Bracho. Esta reforma no partió de un diagnóstico explícito o simplemente no partió de un diagnóstico, pero el diagnóstico que necesitamos es un diagnóstico que permita, ¿no?, una intervención positiva o más bien productiva del sistema educativo mexicano. Una segunda idea que busca posicionar este libro es analizar, dice, el camino que se ha seguido, y eso nos exige tener una visión retrospectiva de la reforma, no solamente de esta última reforma, sino de los últimos 25, 30 años de reformas de las políticas educativas. Una tercera idea, dice, delinear la ruta que permita abrir el futuro y mirarlo con inteligencia y ambición, ¿no? Esto, lo que nos exige en términos de política pública es una mirada del cambio, y un cambio en distintas dimensiones. Una cuarta idea es contar con una mirada de largo plazo para desmontar obstáculos, y eso exige una mirada prospectiva, una mirada a futuro. Y una quinta idea que yo retomé del libro es: sin proyección y proyecto, cualquier intento de gobierno estará destinado al fracaso, ¿no? Entonces, eso quiere decir que
la mirada que necesitamos para ver la reforma en este caso, en este momento crucial que vivimos, a la reforma educativa, pues implica como distintos lentes con distintas graduaciones, ¿no? Y por eso lo que quiero compartirles es que hay perspectivas teóricas, analíticas, de política pública que nos permiten ver precisamente estas distintas caras, distintas dimensiones de la reforma educativa. Es una perspectiva teórica que está armada bajo un eje que es un enfoque de política pública a manera de brújula, en donde resulta necesario, indispensable reconocer estas dos dimensiones políticas y de políticas de la reforma educativa, pero de manera imbricada, ¿no? De manera articulada, no de manera separada. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ver si efectivamente las decisiones políticas favorecen o no, garantizan el sentido público de las políticas educativas. Un segundo lente, ¿no? Es un enfoque de cambio de políticas, que en inglés se denomina policy change, y la pregunta central es ¿qué cambia? ¿Qué cambia? Hay que ver distintas dimensiones del cambio, cambios políticos, cambios de política educativa, pero también cambios dentro de las políticas, ¿no? Lo que ahora señalaré más adelante como la continuidad de algunas políticas que vienen de sexenios atrás o de años anteriores. Y un tercer lente es el de gobernabilidad y gobernanza, ¿no? ¿Qué es lo que favorece el proceso decisional de cambios políticos y de políticas? Entonces, bajo estos tres, ¿no? como grandes lentes, es que yo me propongo mirar o hacer un balance de la reforma educativa que me permite ver qué aspectos habría que conservar de la reforma educativa, qué aspectos habría que ajustar de la reforma educativa y qué aspectos de plano habría que cambiar de la reforma educativa. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ir avanzando, pero no en cualquier dirección, sino en la dirección del fin más grande, último que se planteó esta reforma educativa, que es el tema de los derechos y el ejercicio de los derechos, etc. Claro que eso se va a llegar, ¿no? Poco a poco, pero siempre y cuando no se pierda dirección. Entonces, bueno, les reitero, son con estos ojos con los que yo veo a la reforma educativa. Veo que efectivamente se tomaron decisiones políticas que tienen que ver con generar las mejores condiciones para poder haber tomado decisiones de políticas más radicales, como son, ya los ha mencionado la doctora Bracho, no son los únicos, pero los dos ejes fundamentales de políticas fueron la creación del servicio profesional docente y el impulso y creación, y por primera vez concreción del Sistema Nacional de Evaluación, y por primera vez que exista una política nacional de evaluación junto con otros cambios. Esas son las decisiones. Bueno, primero las políticas es lo que nos favoreció, bueno, lo que favoreció esas decisiones de políticas. ¿Cuáles son las decisiones de políticas? Son aquellas que se habrán tomado en función de un diagnóstico, ¿no? Con una pregunta clave de qué es lo que está originando el problema, y finalmente se tomaron estas decisiones de políticas que son, como les decía, el servicio profesional docente, el Sistema Nacional de Evaluación, etc. Lo que ha desencadenado todo esto, ¿no? Cuando me pongo los lentes del cambio, del policy change, entonces yo lo que identifico son cambios políticos, ¿no? ¿Cuáles fueron los cambios políticos en esta reforma? Bueno, ya están señalados en el capítulo
de investigación de la doctora Bracho, el Pacto por México, algunos otros, el fin a la doble negociación en marzo del 2014, el desmantelamiento, lo pongo entre comillas, del IEPO el 20 de julio, la suspensión indefinida de la evaluación el 29 de mayo, o sea, son cambios políticos que permitieron el avance de la implementación de la política educativa. Los cambios de políticas tienen que ver con estos dos ejes. Es la primera vez que se regula el ingreso y sobre todo la permanencia de los profesores en el sistema educativo, y es la primera vez que se concreta un sistema nacional de evaluación y una política nacional de evaluación. El cambio dentro de las políticas, como decía, son políticas que han venido desde finales de los 90, pero que se han venido ajustando en estos 25 años y que persisten en esta agenda de reforma educativa, que es la política de autonomía de gestión escolar, y son como ejemplos, y la política de participación social. Cuando me refiero o me pongo los lentes de gobernabilidad y gobernanza, lo que quiero ver es qué es lo que favoreció estos grandes cambios que son denominados los cambios no incrementales. Con gobernabilidad, a lo que me refiero en términos muy simples, es al conjunto de decisiones políticas que favorece la estabilidad y o control de un proceso de cambio de políticas, la gobernabilidad entendida como la capacidad gubernamental para dirigir el rumbo del sistema educativo mexicano. Y ¿dónde veo esta gobernabilidad? Tiene que ver con estas decisiones políticas, el pacto, el fin a la doble negociación, la detención de la profesora Elvester, etcétera, ¿no? Cuando me refiero a gobernanza, me refiero al conjunto de decisiones políticas, que favorece la implementación de nuevas políticas, ¿no? Y cambio dentro de las políticas. Y hay distintas maneras de observar la gobernanza. Yo he elegido tomarla para esta reflexión, mirar a la gobernanza a través del conjunto de instancias colegiadas que se han impulsado, ¿no? Algunas son nuevas, otras no, pero es una manera positiva de procesar los cambios y de procesar sobre todo el conflicto que generan los cambios. Y en términos de gobernanza, lo que vemos, bueno, hubo un acuerdo de implementación que se firmó con la participación de los distintos gobernadores el 3 de diciembre del 2013, la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores, adquiere una importancia muy importante, sobre todo a partir del 2015 para la implementación. Está el Consejo Nacional de Autoridades, los consejos técnicos de zona, escolares, los de participación social, y el doctor Miranda, bueno, proponía algunas otras instancias colegiadas. Y bueno, pues con esto yo termino mi reflexión, y de nuevo pues muchas gracias por la invitación.